Queridos amigos, bienvenidos a su programa Museologando. Mi nombre es Silvana Gesualdo y juntos transitaremos por los museos de nuestra ciudad. No sé si sepas que México es el segundo país con más museos en el mundo y nuestra capital el número 1. El día de hoy iniciamos nuestra emisión en el Museo del Telégrafo. Acompáñenos a su programa Museologando. Bienvenidos. El Museo del Telégrafo fue originalmente creado para albergar el Palacio de Comunicaciones. La construcción de estilo ecléctico fue encargada por el entonces presidente Porfirio Díaz. Desde su apertura, el palacio fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta 1955, año en que se terminó de construir el nuevo centro en la colonia Narvarte. Y por cerca de 20 años, las zonas desocupadas del inmueble quedaron casi en el abandono, hasta que en 1973 se instaló en ellas el Archivo General de la Nación. Sin embargo, en 1981, el archivo se trasladó a la antigua penitenciaría de Lecumberri, y por decreto del presidente José López Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de Bellas Artes para crear el Museo Nacional de Arte. Por otro lado, la Central Telegráfica abandonó el edificio hasta el año 2000 para dar paso a lo que actualmente se conoce como Museo del Telégrafo. Queridos amigos de Museologando, pues apadrinando este programa, iniciamos esta emisión en un museo maravilloso que es el Museo del Telégrafo. Nos recibe el día de hoy nuestro querido amigo David Mondragón, coordinador del museo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Silvana, y a Museologando. Bueno, pues iniciemos. Queremos conocer un poco la historia, la verdad nos intriga conocer la historia de este maravilloso inmueble. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, les puedo platicar que este inmueble en el que nos encontramos, estamos en el interior del antiguo Palacio de Comunicaciones. Cabe decir que este palacio fue sede en su momento de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que hasta la década de los 50 cambió a Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nos encontramos en lo que fue la primera oficina telegráfica del país, en un gran salón que se conoció como el Salón de Telegramas, un salón que, como podrán observar en esta transmisión, encontramos plafones, encontramos mármol rosa, encontramos maderas preciosas, encontramos herrería que no se puede ver, digamos que comúnmente en este país. Este edificio se manda a construir en el año de 1903 y concluye en 1911, es decir, Porfirio Díaz, con esta visión que tiene él de modernizar el país, de darlo a conocer a nivel internacional, pues decide construir un palacio para la secretaría más importante en ese momento para él, que era la de Comunicaciones y Obras Públicas, y pues encontramos la mano de Silvio Contri como arquitecto encargado del palacio, y encontramos la mano de la familia Copedé, que van a ser los encargados de la herrería, de construir las puertas y las maderas preciosas, y los que se encargan de construir los grandes plafones que se encuentran en el interior de este espacio, que es una alegoría de las telecomunicaciones. Qué interesante transitar este espacio conociendo las distintas historias que tiene el inmueble, porque la museografía es completamente moderna y distinta. Pero cuéntanos de la colección. Bueno, el Museo del Telégrafo es un espacio, un museo temático. Es un museo que alberga la historia de las telecomunicaciones en este país desde 1848 con la llegada del telégrafo por mano de Juan de la Granja. Y de ahí viene todo un tránsito hasta llegar al satélite. Es decir, del telégrafo pasamos a lo que va a ser el teléfono, que llega también por allá de 1878, 1880 en este país, ya en pleno de un régimen de Porfirio Díaz. Después llega las innovaciones de Marconi, y con Marconi viene la radiotelegrafía inalámbrica. ¿Qué significó la radiografía inalámbrica? El desarrollo del radio, el desarrollo de la televisión, el desarrollo del microondas, el desarrollo de lo que va a ser el internet y el desarrollo de nuestro último medio de telecomunicación, que es el satélite. Es decir, que sin Marconi, nuestros aparatos de comunicación que ahora utilizamos, pues no tendrían ninguna razón de ser. Y eso es algo digno de rescatar y de difundir, porque precisamente sin los avances del telégrafo difícilmente estaríamos ahorita hablando
de estos avances en materia de telecomunicaciones, ¿no? En general, ¿no? A nivel internacional. ¿Y qué tipo de exposiciones tienen? Bueno, además de la colección que tenemos permanente, porque cabe decir que como es un museo pequeño, estamos hablando de casi 900 metros cuadrados y que la colección es solamente en materia de telecomunicaciones, tenemos y hemos aperturado exposiciones como la de Stefan Petridis en este momento. Stefan, bueno, pues es un amigo artista griego que, bueno, podemos ver su obra como un gran homenaje a este país, pero también a la par de lo que tenemos con Stefan, participamos en otra serie de actividades, por ejemplo, conciertos, y tenemos también presentaciones de libros, tenemos conferencias, tenemos un taller que se llama Vive las Ciencias Experimentales el último viernes de mes, que es cuando los estudiantes de primaria y secundaria no van a la escuela. Entonces aquí hacemos pequeños ejercicios, o sea, científicos, pues para que vean que la ciencia también está muy cercana a nosotros. También tenemos un programa el tercer miércoles de mes que se llama Analiza y disfruta una obra de arte. Y lo que significa es que ahí vemos una obra de arte y desciframos ese secreto, porque precisamente es un medio también de comunicación. Y pues si estamos en un lugar como el Palacio de Comunicaciones y en un lugar donde se generaron las comunicaciones, pues también descifremos otro lenguaje, también no muy fácil o no de muy accesibilidad a todos. Y bueno, el museo está abierto al público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Todos nuestros servicios son completamente gratuitos, o sea, no se cobra por nada. La verdad es que los invito a que conozcan este espacio, que se dejen maravillar por lo que ofrecemos, por las actividades que damos, pero también por el propio edificio. O sea, yo los exhorto a todos los que nos visitan en este momento en el Museo del Telégrafo, que cuando lleguen a este museo, de verdad, lancen la mirada hacia arriba, hacia el techo, hacia los laterales, y de verdad se van a sorprender, o sea, de lo que van a encontrar en esta joya escondida para muchos, que es el Museo del Telégrafo. Pues muchas gracias a ti, David, por recibirnos aquí el día de hoy. Amigos, síganos por redes sociales y continuamos aquí en su programa Museologando. En Museologando contamos con la presencia de Stefan Petridis. Stefan Petridis es un artista experimentado, cuya carrera en las últimas 3 décadas y media ha explorado todos los medios, estilos, técnicas y uso del color. Su estudio de la humanidad y del mundo en que vivimos, combinado con sus experiencias de vida personal, le han ganado su lugar en el escenario internacional del arte como uno de los artistas más respetados y distinguidos de nuestro tiempo. Grabando su lienzo, colocando en capa su pintura, rascando la pintura, lavando capas, usando la luz, la perspectiva y la línea combinada con su indiscutible entendimiento del uso del color, Petridis ha creado su propio estilo distintivo y establecido con su paleta, lo cual caracteriza sus pinturas de hoy. Ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar con nuestro amigo, el gran artista Stefan Petridis. Stefan, pues muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos de qué se trata esta exposición. Bueno, esta exposición es un tributo a México, a tu país, a mi país ahora, y un agradecimiento por todo que me ha dado hasta ahora este país maravilloso. Entonces, la idea de hacer este ciclo de 23 pinturas empezó como 3 años antes, cuando hice el primer recorrido muy intenso en el centro de esta ciudad maravillosa, cual me impactó. Me impactó la arquitectura, me impactaron los colores, los olores, la gente, todo. Entonces nació la idea para pintar y expresar esta ciudad en mi manera al canvas. A mí me gustaría mucho que nos compartas, que le compartas a nuestro auditorio
precisamente estos modos de mirar tan tuyos, ¿no? Como cómo nos has obligado un poco a mirar de distintas formas nuestra propia ciudad y asombrarnos de ella con este manejo que tienes de la luz. ¿Qué nos puedes decir? Cuando empiezo a hacer una pintura, veo el objeto de ángulos diferentes. Estos ángulos diferentes siempre te dan también la explicación de la luz. ¿Por qué? Tienes las sombras, tienes la luz, cómo ves el objeto y te pones puntos. Y estos puntos son los más importantes donde va a salir tu luz. Siempre hay un punto de atrás de una pintura, una de frente y dos del lado. Y con esto estás jugando. Llegando de un país del Mediterráneo como Grecia, que es famoso por su luz, por ejemplo en las islas y todo, era algo que lo encontré también aquí en México, algo muy similar. La transparencia de luz, que si no tenemos contaminación en la ciudad, sí, es casi igual como en Grecia. Y esto me ayudó muchísimo manejar las pinturas en la manera que siempre lo estaba usando en los otros ciclos de mi trabajo. Y esto creo que salió muy bien también en estos cuadros. Esta ciudad es muy fotógena. Por los colores que tienen, por ejemplo, los edificios, la luz refleja en una manera increíble. Y esto era algo que lo quería trabajar y expresar en todas las pinturas. También los ángulos de tomada de los varios lugares de esta ciudad. Son ángulos de arriba, como de la visión de un pájaro. Claro. O de abajo. Y así salieron. Claro, estas pinturas. Es transitar nuestra ciudad a través de estos lienzos de gran formato y conocer y descubrir también nuestra memoria, ¿no? Creo que juegas también con otro elemento que no nos has recalcado, ¿no? Así es, Silvana. Juego un poco con nostalgia y romantismo. Porque si vives en esta ciudad y eres un chilango, claro, ya conoces esta ciudad desde que eres un niño, claro que no tienes los ojos para ver los detalles de la belleza de esta ciudad, sí, que todavía existen, ¿no? Y para los ojos de un extranjero como soy yo, pero que vive ya tantos años, 4 años aquí en México, esto todo era algo muy exótico. Entonces, pintando las calles que ya están así, ¿no? Con todos estos edificios y la arquitectura y los colores que tienen, pero si tú como alguien con ojos vírgenes todavía, exacto, y una vista virgen, todo esto lo ves tan bonito y puedes sentir la historia que está atrás de todos estos muros. Y si entras en estos espacios y ves ya gente viviendo allá, te estás imaginando toda la historia y todo. Y es algo que para mí era algo muy interesante y muy importante para salir y pintar estos cuadros, claro, este ciclo. Estoy trabajando siempre en leyes. Empiezas primero con el dibujo, que es claro el primer ley de una pintura, y después siempre estoy poniendo leyes monocoloridas, un color, que se seca, después llega otro color, se seca. Entonces así los colores se mezclan en una manera que no es algo común, como que llevas el color del tubo y sí, pintas, sí, no es así. Y todos los colores son de pigmentos naturales. Entonces es un trabajo en leyes. Y cuando estoy en ley final, empiezo a sacar el color para llegar otra vez a la tela. Y esto es que me preguntaste, que lo sí, puedes ver muy bien, por ejemplo, en este cuadro. En la técnica. Y esto es que le da un efecto adicional a la luz
y un efecto que se ve como viejo, como más romántico, como un cuadro, ¿no? Como una pátina en el tiempo. Como una pátina en el tiempo. Una pátina en el tiempo. Así es. Pues Estefan, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por brindarnos la oportunidad de conocer tu trabajo, transitar nuestra ciudad y asombrarnos con esta mirada tan tuya que, bueno, nos asombra y nos entusiasma. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues seguimos aquí en el Museo del Telégrafo, en este su programa Museologando. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Seguimos aquí en nuestro programa Museologando. Ahora estamos en la sala lúdica con la responsable del área, que es Mónica Nieto. Bienvenida, Mónica. ¿Qué nos puedes platicar de este objeto? Este es un experimento de inducción magnética y nos permite ver cómo es posible enviar un mensaje a distancia. Cuando tú oprimas el botón amarillo, vas a enviar un impulso eléctrico a esta bobina. Esta bobina va a crear o a transformar ese impulso eléctrico, más bien dicho, en electromagnético. ¿Cómo es posible esto? Se dice que un cuerpo está electrificado cuando la carga está en desequilibrio y que un cuerpo está magnetizado, cuando la carga está en movimiento. Entonces, ese impulso eléctrico va a recorrer la bobina, que es este cable de cobre enredado, y al estar en movimiento, porque va a recorrer la bobina en los sentidos de los anillos, pues, y también de vuelta en vuelta, o sea, va a estar, digamos que la carga por todos lados, va a crear magnetismo, transformando ese impulso solamente eléctrico en electromagnético. Se va a inducir o va a pasar momentáneamente a este disco de aluminio que está en la superficie, y al ser un cuerpo ajeno o extraño a la bobina, se va a crear un campo electromagnético en la superficie. Pero como es inducido, tiene la misma polaridad y entonces se va a desprender o a separar. Dos cargas iguales se rechazan. Entonces, observen y escuchen. Si gustas oprimirlo. Vamos a oprimir el botón. Otra vez, oprime y suelta nada más. Este impulso, al llegar al disco, como te digo, es como si fuera el mensaje que tú estás enviando. Se desprende y es como si tú lo enviaras. Recorre la guía y es como si recorriera toda la distancia de tu mensaje, y cuando regresa es como si llegara al destino de ese mensaje. Este es el principio físico de todas las telecomunicaciones modernas. Puede ser enviado en este caso por el aire o por un cable, como originalmente inició el telégrafo electromagnético. Tú en tu celular ahora envías por impulsos electromagnéticos la comunicación a distancia. Qué interesante conocer ahora sí que el origen, ¿no?, de cómo funcionan las comunicaciones. ¿Y qué más nos vas a enseñar, Mónica? Les vamos a enseñar ahora un telégrafo electromagnético. Perfecto, muy bien. ¿Nos acompañan? Seguimos aquí en la sala lúdica del Museo del Telégrafo con Moni, que nos va a enseñar precisamente cómo se utiliza el telégrafo. Bueno, este es un telégrafo electromagnético original. Consta de 3 partes, que es manipulador o llave telegráfica, con la cual se envía el impulso eléctrico a la magneta, en donde se transforma en electromagnético. Aquí tenemos 2 pequeñas bobinas. Y el sonador. El sonador nos sirve para escuchar ese impulso electromagnético, y lo escuchamos simultáneamente cuando enviamos el mensaje y en el lugar en donde se recibe. No importa la distancia. O sea, es de manera, digamos que inmediata. ¿Por qué? Porque se envía o viaja a la velocidad de la electricidad. Entonces es en tiempo real. Perfecto. Y cuéntanos, obviamente, del código Morse. Bueno, el telégrafo lo inventó Samuel Finley Morse. Obviamente, todos los inventos, todos los aparatos, pues hay mucha gente que participa, ¿verdad? Pero Samuel Finley Morse finalmente, después de experimentos de muchas gentes, él lo que hace es que hace un aparato muy simple que consta de 2 cables, como podemos ver en el poste, uno para enviar el mensaje y uno para recibirlo. Y está conectado a tierra porque, como te dije, funciona con impulsos electromagnéticos.
Entonces, esos impulsos, ¿cómo es posible que logremos la comunicación como tú dices? Bueno, pues él hizo un código Morse que con impulsos cortitos hacía puntos y con impulsos largos hacía rayas. Ahorita con ese impulso corto y ese impulso largo, por ejemplo, escuchamos la letra A. Lo voy a repetir. Y formó letras, números y signos de puntuación. El sistema Morse se sigue utilizando sobre todo en los ejércitos de todos los países del mundo y en lugares en donde no es posible la comunicación, por ejemplo, que no tienen tantos avances tecnológicos. Y además, como les digo, es el principio de todas las telecomunicaciones modernas. ¿Tú quieres hacer el envío de un...? Sí, yo quisiera mandar un SOS. Que es la llamada internacional. La llamada internacional. Cuéntanos un poco qué significa el SOS. Bueno, se dice que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y se hizo esta llamada que quiere decir salven nuestras almas. Entonces, la S son 3 impulsos cortos, la O 3 impulsos largos y la S 3 impulsos cortos. Veamos. ¿Te gustaría enviar? Sí, vamos a probar mandar una llamada, un SOS. Entonces, 3 impulsos cortos. Y luego 3 largos. Tres impulsos cortos. Espero que haya llegado bien, que me vengan a rescatar. Ahora ya tenemos diferentes protocolos de comunicación y entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro celular telefonía, radio, televisión, la internet, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es posible que nos comuniquemos? Nos comunicamos por ondas terrestres o satelitales, que conocemos como microondas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y que de alguna manera consideramos también como medios de comunicación. Pero, ¿cómo es que se da digamos que proceso? ¿Es igual? No, es otro aparato, pero con el mismo principio físico, que es envío y recepción de impulsos electromagnéticos. Bueno, y también vemos que aquí tenemos 2 ejemplos o 3 ejemplos de satélites, ¿verdad? Sí, vamos a pasar a ver ahora nuestro sistema MEXAT. Estamos concluyendo nuestro recorrido por la sala lúdica del Museo del Telégrafo. Mónica, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el sistema de satélites MEXAT, que es el más moderno y sofisticado del mundo. Y tenemos aquí el satélite Bicentenario y el satélite Morelos 3. Son principalmente utilizados para seguridad nacional, para educación y para salud. Como les digo, son los más modernos y sofisticados del mundo y contamos también con nuestros lanzadores. Muchas gracias, querida Mónica, por este recorrido a la sala lúdica del Museo del Telégrafo. Y bueno, pues yo me quiero despedir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por este maravilloso museo. Ahora entendemos más acerca de las comunicaciones en nuestro país. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Síganos por redes sociales y hasta la próxima.